Gálatas capítulo 2, versículo 11 en adelante. Vamos a leer todo el pasaje y después vamos a estar hablando un poco de lo que está sucediendo en esta ocasión. Cuando llegues, di amén y leemos. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Me enfrenté o tuve un confrontamiento cara a cara con él, es lo que Pablo está diciendo, una discusión. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Yo quiero que vayas entendiendo bien lo que estaba pasando. Eran dos grupos de personas, un grupo llamado los gentiles y un grupo llamado los judíos. Y Pedro lo que estaba haciendo era como poniendo dos caras, si lo ponen de un vocabulario más práctico. Y dice el 13, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como gentil y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo, no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruyen destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. El 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desechó la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Los últimos versículos que acabamos de leer es el complemento de una conversación que tiene Pablo con el apóstol Pedro. Cuando miras el capítulo 1 de esta carta, te encuentras con que después de que Pablo se encuentra con Jesús, de que tiene ese choque cuando era Saulo de Tarso y se choca con Jesús, Pablo decide irse de Jerusalén por 3 años, y eso está en el capítulo 1, ahí mismo. A los 3 años regresa a Jerusalén y se encuentra con Pedro y se da cuenta de que hay gente hablando de lo que Dios había hecho con Pablo. No lo conocían, pero dice Pablo, llegué a las iglesias de Judea y me di cuenta que algunos decían que aquel hombre, aquel Pablo que antes perseguía la iglesia, ahora es un predicador de la misma fe. Yo quiero que lo leamos ahí mismo, está en el capítulo 1, versículo 6, para podernos ubicar en lo que estamos leyendo. El versículo 6 comienza diciendo así, ahí mismo en Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. La palabra maravillado, en otra expresión, dice estoy sorprendido o estoy de cierta manera molesto. Maravillado no es de que, oh, qué bonito, sino está un poco ofendido porque Él los evangeliza y ahora viene alguien más y les da una doctrina equivocada y se han apartado de la enseñanza que Él les dio. Dice, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturbaban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Dice más, si aún nosotros o aún un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema o sea maldito. Como antes os hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios.
¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Dice el 11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mí, de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía de sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. El 15 dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne ni sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. El 19 dice, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, al hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no os miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Hay algo que tú tienes que saber que no tiene nada que ver con tiempos, ni con ley, ni con gracia, sino que es una realidad y es un hecho palpante del evangelio. El evangelio, cuando llega a una persona, la vida de esa persona tiene que cambiar. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en eso? No tiene que ver ni con teología, no tiene que ver ni con tiempos, ni con ley, ni con gracia. Podemos criticar algunas formas, criticar algunos métodos de cómo predicar el evangelio, pero el resultado siempre tiene que ser el mismo. Cuando el evangelio llega a la vida de una persona, la vida de esa persona no puede seguir siendo igual. Es que el evangelio te impacta de una manera que es imposible poder seguir siendo la misma persona una vez que te encuentras con Jesucristo. Una vez que tu vida está en Cristo, no hay forma de que tú puedas seguir siendo la misma persona. El apóstol Pablo es un vivo ejemplo, quizás es la expresión más grande que tenemos en la Biblia de lo que es en realidad el evangelio. Pablo era un perseguidor de la iglesia, era un religioso, era judío, era fariseo y perseguía a los cristianos porque creía que los cristianos eran unos blasfemos, que lo que ellos predicaban era una mentira, que estaban predicando una religión contraria en la que él había crecido. Predicaban una religión que no estaba de acuerdo con lo que él enseñaba. Entonces eso provoca que se convierta en un perseguidor de la iglesia y que comience a matar y a apresar a aquellos que predicaban a Jesucristo al principio de nuestra era. Pero en el Hechos capítulo 9 encontramos la conversión de Pablo. Cuando Pablo se encuentra con Jesucristo, y el domingo pasado estuvimos hablando de esto, cuando Jesús le habla, se choca con un resplandor, Jesús le habla y Jesús le presenta el plan de trabajo. También hablábamos que este mismo plan Jesucristo se lo presentó a Pedro. A Pedro le bajó un lienzo del cielo y le dijo, Pedro, mata y come. Y dice que en ese lienzo, en ese manto, habían animales reptiles, que era una representación de cómo los judíos miraban a los gentiles. De esa forma, entonces Pedro entendía el vocabulario que Jesús le estaba hablando, y Pedro le dice, no, Señor, yo no voy a matar ni voy a comer, porque ninguna cosa inmunda jamás ha entrado en mi boca. Entonces dice que eso lo hizo Jesús por 3 veces. Y las 3 veces Pedro le dice, no, Señor y no, Señor. ¿Qué era lo que Jesús le estaba diciendo? Yo quiero que vayas y prediques el evangelio al pueblo gentil. ¿Quiénes son los gentiles? Todos aquellos que no son nacidos en Israel. Ahí están los griegos, ahí están los romanos, ahí están los chinos, ahí están los salvadoreños, los mexicanos, todos aquellos que no hemos nacido en Israel,
pertenecemos a lo que se conoce desde el punto de vista judío, gentiles. Ese es el vocabulario y lo quiero explicar para que entendamos a qué grupo de personas se estaba refiriendo. Entonces, en una visión, Jesús le presenta este proyecto a Pedro. En el libro de Hechos, capítulo 10, está la historia. Y le dice: Pedro, mata y come. Pedro entendía que no eran animales, sino que eran personas a las que Jesucristo lo estaba mandando ir a ministrar. Y le dice: no, Señor, no lo voy a hacer. O sea que Pedro no negó al Señor solamente en la cruz, sino que también después de que Jesucristo resucita, Pedro lo vuelve a negar, se vuelve a enfrentar con Jesús. Le dice no. Entonces, con Pablo la historia es diferente. Pablo, Jesucristo se le presenta en el camino a Damasco y le presenta el plan de salvación para los gentiles. Entonces, como Pablo era totalmente judío y tenía una persecución en contra de la iglesia, dice que ese choque y ese llamado lo hizo que se apartara de los apóstoles y dijo: me voy a ir a Arabia y allí voy a buscar una revelación, porque quiero que Dios o Jesucristo mismo sea el que me instruya correctamente en lo que tengo que hacer. Y quiero decirte que todas las revelaciones que Pablo recibe no es nada nuevo, todo está en el Antiguo Testamento. Lo que Jesucristo hace es explicarle al apóstol Pablo todo lo que está escrito en la ley para que él pueda entender mejor lo que es el evangelio. Que el evangelio no es una práctica de la ley, sino que es sacar la parte espiritual de la ley y ponerlo en práctica de una forma espiritual en los tiempos nuestros. Entonces Pablo está por 3 años, luego regresa y comienza a visitar algunas iglesias y comienza a escuchar lo que se decía de él. Dice: no me conocían, pero oía que decían: aquel que un día perseguía la iglesia, ahora lo predica. ¿Qué dice la gente de ti? Esta semana me llamaba un señor que fue mi entrenador hace muchos años atrás. Bueno, no muchos, varios. Pero cuando jugaba fútbol, él era uno de los buenos entrenadores que tuvimos. Y me dice: estoy visitando por acá, él es de El Salvador, y estoy de visita y quiero saber cómo estás. Mi número de teléfono no ha cambiado en los últimos 20 años, así es que cualquiera me puede encontrar bien fácil. Y cuando le explicaba lo que hacemos ahora, cuando le explicaba que ahora soy pastor y que tenemos una congregación, decía: wow, no lo puedo creer, qué bueno. Y le daba gracias a Dios por lo que Dios está haciendo conmigo. Dice la Biblia que eso es lo que hacían cuando se acordaban de Pablo. La gente glorificaba a Dios por lo que Dios había hecho en la vida de Pablo. El que tu vida sea transformada no es un propósito personal de un pastor o de alguien, es que la gente tiene que ver que Dios hizo algo con tu vida. ¿Cuántos entienden eso? Que cuando Jesucristo llega a tu vida y que el deseo de que tu vida sea transformada no es solamente para que tú seas bendecido personalmente, sino porque hay gente a tu alrededor que se va a encontrar contigo dentro de 5, dentro de 10 años y va a ver la diferencia de quien tú eras antes y de quien tú eres hoy, y se van a preguntar: ¿qué le pasó a esta persona? No sé si te ha pasado eso. Por lo menos a mí me ha sucedido varias veces. Que la gente te pregunta: bueno, ¿qué te pasó? ¿Qué es lo que haces? ¿A qué te dedicas? Y cuando tú le comienzas a explicar todo lo que Dios ha hecho en tu vida, cómo tu vida ha cambiado, cómo Dios te ha bendecido, cómo Dios te restauró, cómo Dios te sacó de la vagancia, te sacó del mundo en que vivías y ahora te ha puesto a restaurar familias, la gente dice: wow, algo tiene que haber de Dios en esto, porque con nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer. Entonces Pablo regresa y comienza a darse cuenta de que esto era lo que se decía de él, pero a la misma vez se da cuenta que había una confusión en los apóstoles que estaban predicando el evangelio. Los apóstoles estaban predicando un evangelio mezclado con la ley. ¿Qué es el judaísmo? El judaísmo tiene que ver con cumplir todos los mandamientos que Dios le dio a Moisés en el Antiguo Testamento. Entonces la gente se convertía bajo el ministerio de Pedro y de los apóstoles, y ellos los obligaban a que cumplieran la ley. O sea que cuando una persona se convertía a Jesucristo, aceptaba el evangelio de Jesucristo, ellos le decían: bueno, ya aceptó, ahora tiene que circuncidarse.
Ahora ya no tiene que comer esta clase de comida. Se lo llevaban al libro de Levíticos y le decían, ahora usted ya no puede comer cerdo, ya no puede comer camarones, ya no puede trabajar el sábado. Y se los llevaban a todos estos rudimentos que eran parte de la ley para el pueblo judío, y querían que los gentiles estuvieran con la mitad de Cristo y con la ley al otro lado. No sé si me estoy explicando. Entonces, cuando Pablo viene y se da cuenta de eso, comienza a explicarles y le dice a los Gálatas: estoy sorprendido de que ahora que yo me fui y he regresado, alguien ha venido y les ha enseñado esta clase de evangelio. No es que haya otro evangelio, lo que están haciendo es confundiéndolos, porque no podemos tener la gracia a Jesucristo y tener la ley al mismo tiempo. ¿Alguien está entendiendo esto? Entonces, y se confronta con Pedro y le dice: Pedro, ¿qué es lo que estás haciendo? Y habían pasado varios años ya. Entonces, ¿qué era lo que hacía Pedro? Bueno, cuando estaba con los gentiles, comía ceviche, comía todo lo que los gentiles comían, ¿verdad? Pero cuando venían los judíos, los otros, decía: uy, esos come ceviche, esos come cerdo, esos gentiles pecadores. Y estaba jugando en los dos bandos. Y Pablo viene y dice: what's going on here? Y no solamente él, sino que había un grupo que andaba con Pedro también, lo apoyaban. Vamos a la casa de los come ceviche, a los gentiles, pero que no se den cuenta lo de la circuncisión, o que no se den cuenta los judíos. Y cuando venían los judíos decían: no, ahí no nos metamos porque ahí son gentiles. Entonces dice Pablo: esa conducta me pareció inaceptable. Entonces lo tuve que encarar, le tuve que decir en medio de todos ellos: Pedro, ¿por qué cuando estás con los gentiles te haces gentil, pero cuando estás con los judíos tú quieres que los gentiles sean judíos también? O sea, no puedes estar en las dos leyes, no puedes estar entre la ley y estar entre la gracia. Tienes que saber que el evangelio no lo hemos recibido por las obras de la ley, lo hemos recibido por la fe en Cristo Jesús. ¿Alguien le da un aplauso a Cristo en esta mañana? Y le dice, le pone un ejemplo bien gráfico. Le dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Cuando escuchas estas predicaciones o estas enseñanzas, muchas veces he escuchado hablar de el evangelio de sacrificio. Cuando la gente lee esta parte, dice: es que estamos crucificados con Cristo. O sea que el evangelio que tenemos que vivir es el evangelio de sacrificio. Y hay muchas personas creyendo de que si no sufren en el evangelio, no están cumpliendo el evangelio verdadero. Que obligadamente tenés que sufrir para probarle a Dios de que sos fiel. Y yo quiero explicarte un poco esto, porque una cosa es las persecuciones y una cosa es todo lo que tienes que sobreponerte cuando recibes a Cristo, y otra cosa es creer que el sufrimiento en la iglesia o el sufrimiento en el evangelio agrada más a Dios. Porque se nos ha enseñado esto de que cuando no sufrimos, como que Dios no nos quiere mucho, o como que no estamos haciendo puntos para ganarnos el favor de Dios. Entonces, con Cristo estoy juntamente crucificado. Algunas personas dicen: bueno, pues esto significa que tenemos que sufrir con Cristo también. Pero eso no es el verdadero sentido de lo que Pablo está diciendo. Lo que Pablo está diciendo es que cuando Cristo fue crucificado, Jesucristo te incluyó a ti en ese sacrificio. ¿Alguien se alegra por eso? Que antes de que tú nacieras, antes de que tú pecaras, ya Jesucristo te había incluido en el sacrificio que te iba a perdonar todos tus pecados. Por eso es que Pablo habla de esa manera. Ya Jesucristo había sido crucificado años anterior, pero Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. No está hablando de una manera literal, está hablando lo que sucedió en la cruz del Calvario, que el sacrificio de Jesucristo te incluyó a ti, te incluyó a mí, incluyó a todos aquellos que nacieron después de que Cristo murió. O sea que las personas viven en pecado porque no se han dado cuenta que ya Cristo los libertó del pecado. Por eso es que cuando Jesús le presenta el proyecto a Pedro
Y Pedro le dice: no, Señor, no voy a ir donde los gentiles porque son unos inmundos. Jesucristo le dice: ¿por qué llamas inmundo a lo que yo ya he limpiado? O sea que la gente ya fue limpia. Y cuando miras ese concepto, todavía existen personas con esa mentalidad. Hay personas que piensan que unos son más malos que otros. ¿Será que has visto ese comportamiento? No, este es bueno, esta persona ya casi es cristiana, es un buen esposo, no tiene vicios, es un buen hombre, trabajador. Pues si lo único que le falta es ir a la iglesia, este sí está fácil de ganármelo. Pero este demonio no tiene, este no tiene salvación. Este es un perdido, el pecado de este es más grande. Y la gente vive evaluando la condición de las personas, creyendo que hay pecados más grandes que otros, que estos pecados no son tan malos, pero que este otro pecado, este sí no tiene salvación. Pero Jesucristo dijo: a todos ellos yo ya los limpié con mi sangre preciosa. Lo que tú tienes que saber, que cuando vas a hablarle a una persona de Cristo, ya esa persona fue limpio por la sangre de Cristo. Lo único que tiene que hacer es recibirlo. Hace unos 6 años atrás estábamos en un matrimonio, en una boda en Texas, con unos familiares, y estaba una mesa por allá donde estaban tomando, relajeando, y ya más allá que de acá, ¿verdad? Disfrutando la vida. Y yo estaba con mi esposa en otra mesa, y me levanté y le dije a mi esposa: voy a ir a saludar a estos siervos de Dios que están en esta mesa. Y mi suegra se rió, y otros que estaban con nosotros ahí pensó que yo estaba siendo sarcástico. Pero ¿sabes que todos ellos ya se convirtieron al Señor? Que hace 2 años la señora que estaba más pasada de copas, y la que más gritaba, y la que nadie pensó que un día se iba a salvar, ya lleva 2 años en una iglesia. Yo no sé si tú quieres dar un aplauso al Señor por eso. Oh, qué bueno es Dios, grande eres, Señor, te adoramos. Tú no puedes mirar a la gente como personas que no tienen solución. Tú no puedes mirar a la gente como la miraba Pedro. No, Señor, a esos no voy, porque esos no tienen solución. A esos no les voy a predicar, porque esos están demasiado metidos en el pecado. A estos de aquí sí, porque estos están más o menos. Estos son hombres de familia, son gente buena. Pero a estos que están hundidos en la desgracia, en el pecado, allí no quiero ir yo. Tú tienes que saber que a todos ya Jesucristo nos limpió con su sangre preciosa. Que lo único que tenemos que hacer es ir y darle las buenas noticias. La noticia del evangelio. No importa cómo se mire la persona, no importa el pecado que esté haciendo. Mira, no puedes juzgar a las personas porque viven como viven, porque ellos no conocen otro estilo de vida. Ellos no tienen la culpa de vivir en la clase de pecado que viven. Somos nosotros los que tenemos que llegar con el amor de Cristo, con el evangelio, y decirle: yo creo que tu vida tiene un propósito más grande que lo que estás haciendo. Yo creo que hay un propósito más grande en tu vida que lo que estás practicando. Y llevarlo con amor, no reprocharle lo que hacen, porque yo no puedo ir a confrontar a una persona que vive en el pecado, que no conoce a Cristo, si es lo único que sabe hacer. Tenemos que entender que el evangelio es para todas las personas, sin importar la condición en la que se encuentren. Y eso era lo que Pablo hacía. Pedro quería ir solamente a los judíos. Es más, en el versículo siguiente, lo vamos a leer, porque no quiero hablar mal de Pedro sin tener un versículo que me respalde. En el capítulo 1, en el capítulo 2, versículo 9. Ahí mismo, Gálatas capítulo 2, versículo 9. Dice: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacob, Cefas y Juan, Cefas era el mismo Pedro, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos ¿a dónde? A los gentiles, y ellos a la circuncisión,
Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Como no entendían lo que Pablo estaba haciendo, llegaron a una solución, en donde Pedro le dicen, ok, como ustedes están predicando el evangelio de la incircuncisión, y nosotros el de la circuncisión, nosotros no vamos a ir a predicarle a los judíos porque ya son circuncidados, y ustedes váyanse y predíquenle a ese montón de circuncisos, incircuncisos. Vayan y prediquen a los gentiles para no meternos en ese problema. No sé si estás entendiendo lo que sucede. Porque Pedro creía que estos era más fácil predicarle que aquellos. Entonces por eso envía a Pablo a todos los gentiles y él se queda con todos los judíos. Eso sucede a veces en nuestros tiempos. Hay personas que dicen, no, a este grupo de personas, con ellos yo no me meto. Voy a predicarles a estos mejor. Pero estos que ni vengan a la iglesia, estos que ni se acercan a mis parqueos, estos no los aceptamos acá, estos no son bienvenidos. Pero yo te tengo buenas noticias. Ministerio Restauración tiene las puertas abiertas para todo aquel que quiere entrar acá. Dale un aplauso al Señor. Aquí vas a aprender el amor de Cristo. Aquí vas a darte cuenta de que Dios tiene planes grandes para tu vida, que lo que estás haciendo quizás no es lo que naciste para hacer. Si estás viviendo frustrado, probablemente porque no estés haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esa es una expresión espiritual. Cuando tú vienes a Cristo y tu vida está en Cristo, el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario te incluyó. No es que vamos a vivir una vida de sacrificio, no es vivir ese evangelio donde no podemos disfrutar la vida, porque si disfruto la vida estoy pecando. Y lamentablemente tenemos esta clase de mentalidad y diferentes filosofías y creencias en nuestras iglesias, en donde creemos que disfrutar la vida o vivir bien no es el evangelio de Jesucristo. Pero esto tiene que ver con muchas enseñanzas equivocadas que vienen corriendo desde muchos años atrás, en donde se prohibía el disfrutar la vida porque se nos enseñó, o porque algunos religiosos escribieron entre los 7 pecados capitales que el hombre no podía disfrutar la vida porque todo lo que producía placer al hombre era pecado. O sea que un buen plato de comida no te lo podías comer porque decía ese escrito que eso era pecado. Al punto de que algunos de ellos le rociaban ceniza a la comida para no sentirle el sabor. Así de extremistas eran. Entonces tú no podías ir a una fiesta porque ellos decían que si ibas a una fiesta y estabas disfrutando la vida ahí, que eso era pecado. Y es ahí donde vienen todos estos conceptos que se infiltraron en las iglesias, en donde no se puede ni celebrar el cumpleaños a tu hijo, no podés ni siquiera celebrar la graduación, o sea que no podés hacer ninguna celebración porque eso es pecado. Estás divirtiéndote, terminando con lo más grave, que no podías ni siquiera casarte porque tener relaciones sexuales era un deleite para la carne, y por eso es que no podías tener mujer. ¿Cuántos quieren esa religión? Reprendemos esa creencia de acá. Tú ves cómo todas estas creencias vinieron arruinando la vida. Y sin querer, es más, tenemos cristianos que se sienten pecadores después de que tienen relaciones sexuales con su esposa. No hay nadie acá de eso. Te digo porque yo he crecido en iglesias, o por lo menos conozco de iglesias así. Y respetamos todas las iglesias, todas las creencias. Pero estamos para aprender el evangelio correcto de Jesucristo, como dijo Pablo. No es que existan 2 evangelios o 3 evangelios, sino que existen personas que quisieron mezclar lo que no es evangelio para llevar a la esclavitud, para que la gente no pueda disfrutar. Yo quiero decirte que disfrutes la vida con todo lo que Dios te bendice. Si Dios te ha dado una familia, disfrútalo. Si Dios te ha dado un trabajo, disfrútalo. Te ha dado una esposa, disfrútala. Un esposo, disfrútalo. Si Dios te ha dado un esposo, disfrútalo. Las hermanas no quieren decir amén. Están crucificadas con Cristo. Qué bueno es Dios.
el evangelio de sufrimiento ha provocado que mucha gente no disfrute de todo lo que Jesucristo compró para ellos. Pero cuando tú miras este pasaje, te das cuenta de que si Cristo te crucificó con él en la cruz del Calvario, también tú eres parte de la resurrección de Cristo. O sea que Cristo te incluyó en su sacrificio, porque Él no quería que tú fueses y pagaras, o sea, Él estaba pagando por ti todo lo que tú tenías que pagar. El incluirte en su sacrificio quiere decir que ahora tú eres libre, que ya tú no tienes que pasar por lo que Jesucristo pasó. Entonces no podemos seguir pensando de que yo tengo que sufrir como Cristo sufrió, porque ya Jesucristo sufrió por ti. Ahora hay situaciones que vas a tener que enfrentar, situaciones familiares cuando vienes a Cristo. Cuando te encuentras con Cristo, hay circunstancias que te van a querer estropear el crecimiento, y es ahí donde viene tu constancia, donde viene tu templanza, donde tú tienes que creer en lo que has recibido, porque siempre van a haber personas que te van a querer desviar del propósito de Dios. Van a haber familiares que te van a querer sacar. Te van a decir que estás haciendo en esa iglesia, porque estás yendo ahí. Mira que eso no te conviene. Entonces es donde tú tienes que darte cuenta que esas son las persecuciones que tú tienes que sobreponerte. Pero no tiene que ver con un sufrimiento físico, en donde, bueno, estoy enfermo, pero esa es la voluntad de Dios. Tengo que sufrir, porque si no sufro, no estoy en el evangelio de Cristo. Entonces, cuando creemos en un evangelio de sufrimiento, nos acomodamos y nos acostumbramos a vivir mal, creyendo de que esa es la voluntad de Dios. Pero esa no es la voluntad de Dios. Si estás pasando por un problema de salud, tú tienes que pararte y reprender toda enfermedad, porque Jesucristo pagó por tus enfermedades. Si estás pasando por momentos de dificultad económica, tienes que saber que Jesucristo quiere que vivas bien tú y tu familia. Entonces no podemos vivir creyendo que el sufrimiento que estamos pasando es parte de lo que Dios quiere para mi vida. Bueno, si Dios me quisiera sano, ya Dios me hubiera sanado. Si Dios me quisiera rico, ya me hubiera dado un paquete de dinero. No, esa no es la mentalidad que tienes que tener. Tienes que saber de que Dios y Jesucristo sí nos quieren saludables. Nuestra familia nos necesita saludable. Nuestra familia necesita nuestra estabilidad económica. Y que si tú fuiste crucificado con Cristo, también Él te hizo parte de su resurrección. Yo quiero que vayamos a Romanos, ahí mismo donde estamos, unos cuantos libros atrás. En el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 5. Romanos capítulo 6, versículo 5. Cuando llegues, di amén. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. El versículo 6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará de Él. ¿Cuántos entendieron el pasaje? ¿Sabes que lo más grande que tenemos como cristianos es el hecho de que Jesucristo haya resucitado? Eso es lo más grande. La resurrección de Cristo representa la victoria para tu vida en todas las áreas. En todas las áreas. Cuando Jesucristo resucitó, Jesucristo pagó y compró todo lo que tú necesitas en tu vida espiritual y en tu vida material. Cuando Cristo te lleva a su sacrificio en la cruz del Calvario, Jesucristo te incluye a ti aún antes de nacer. Y no solamente te incluyó en su muerte, también te incluyó en su resurrección. Para que ahora, cuando tú le recibas,
ahora cuando tu vida está en Cristo, puedas disfrutar de todas las bendiciones que Él compró para nosotros en la cruz del Calvario. Su sacrificio me incluyó, o sea, con Cristo estoy crucificado, pero también con Cristo estoy resucitado. Y la resurrección de Cristo representa la victoria en todas las áreas de nuestra vida. Yo no sé si tú te alegras por eso. Si estás enfermo, en su resurrección compró tu salud. Si estás triste, en su resurrección compró el gozo para tu vida. Si estás con problemas económicos y no sabes cómo salir, si eres heredero de una generación de pobreza, porque eso es lo que muchas veces traemos cargando, herencias de desgracia, herencias de pobreza, herencias de malos hábitos. Pero si tú eres heredero de algo así que ha venido afectando tu vida, hoy Jesucristo puede liberarte de todo eso, porque Él te resucitó juntamente con Él. No solamente moriste, no solamente te incluyó en el sacrificio de su muerte, también te incluyó en su resurrección, para que te des cuenta de que ahora Él compró todo para ti, que ahora no tienes que vivir más sufriendo, creyendo que el sufrimiento físico tuyo agrada a Dios. Ahora lo que Él quiere es que disfrutes todo lo que Él compró para ti. En otras palabras, Él pagó por ti, Él pagó la culpa que tú no podías pagar. Por eso es que ahora podemos disfrutar del Evangelio. Por eso es que Él dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Porque ese es el propósito de Dios. Eso significa la resurrección. La resurrección significa el poder de poder disfrutar de todo lo que Jesucristo tiene para nosotros. ¿Cuántos se alegran por eso? Estar en Cristo significa eso. El que tu vida esté en Cristo representa eso. Que tu vida antigua fue crucificada con Él y que tu vida nueva puede disfrutar de todas las bendiciones que Él tiene para nosotros. Yo estoy muy contento por eso y estoy contento porque tú estás aprendiendo eso. No podemos conformarnos a la vida de sufrimiento creyendo que esa es la voluntad de Dios, porque eso es lo que la religión nos enseñó por años. Ni modo, hermanos, tiene que conformarse, esa es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios que estés enfermo. No es la voluntad de Dios que estés en pobreza. No es la voluntad de Dios que estés en depresiones. No es la voluntad de Dios que estés en problemas matrimoniales. No es la voluntad de Dios que vivas en desgracia. Es la voluntad de Dios que vivas bendecido. ¿Será que alguien se puede parar y decirle gracias, Señor? Porque esa es tu voluntad. ¿Alguien le puede dar un aplauso al Señor? Porque eso significa estar en Cristo. Eso significa la vida en Cristo. Eso significa ser cristiano. Significa mucho más que simplemente ser parte de un grupo religioso. Es más, el cristianismo ni siquiera tiene que ver con religión. Tiene que ver con una relación personal con Dios. Es entender el propósito de Dios para mi vida. Es darme cuenta de que ya no hay razón para yo poder seguir siendo lo que he sido hasta hoy. No hay ninguna razón por la que yo pueda decir: es que no puedo salir de esta situación, es que no puedo salir de esta enfermedad. Así el médico te haya dicho que no tiene solución, yo te quiero decir en esta mañana que Cristo sí tiene la solución. Yo soy testigo de que una persona puede cambiar cuando recibe a Cristo. Yo soy testigo de que una persona puede ser sano cuando le cree a Jesucristo. Jesucristo cambió mi vida y Jesucristo puede cambiar la tuya también. Jesucristo me sanó cuando el doctor decía: hay que hacerte cirugía. Y no estoy en contra de las cirugías, estoy a favor de toda la ciencia. No estoy en contra de los medicamentos, estoy a favor. Creo que los doctores son usados por Dios. Creo que los médicos son una gran bendición. Creo que la ciencia es una gran bendición. Pero no estoy de acuerdo cuando la ciencia te limita una vez que estás en Cristo.
No estoy de acuerdo cuando un médico me dice: tu problema de columna no tiene solución, tu disco nunca se va a arreglar. Oh, really? Ese fue el diagnóstico que me dieron. Toda la vida vas a padecer de dolor de espalda. Toda la vida vas a vivir con un disco dislocado. Te vamos a hacer cirugía, te va a aliviar el dolor un poco, pero eso no te va a solucionar el problema. Por lo menos en mi vida personal ese fue el diagnóstico que me dieron. ¿Qué voy a hacer? ¿Creerle a la ciencia? Oh, te adoramos, Señor. Llevo años predicando de un Dios sobrenatural. Llevo años predicando de un Dios que sana. He visto a Dios sanar cánceres. He visto a Dios curar enfermedades difíciles. ¿Qué es? ¿Qué es para Dios un disco dislocado? ¿Será que es algo imposible? ¿Qué es para Dios un cáncer? ¿Qué es para Dios una diabetes? ¿Qué es para Dios el SIDA? ¿Qué es para Dios un tendón dañado? Una rodilla dislocada. Tenemos el poder de su resurrección. Porque si fuimos crucificados con Cristo, si Él nos incluyó en su crucifixión, Él nos incluyó en su resurrección. Hoy el poder restaurador de su resurrección está por encima de todo diagnóstico médico. Yo tuve que pararme y decirle: Señor, este es el momento en donde todo lo que he enseñado se tiene que aplicar a mi vida. Y le doy gloria y honra a Dios, porque Él cumplió su palabra en mí. Oh, qué bueno eres. Qué bueno, porque todo dolor tuvo que desaparecer. Porque todo diagnóstico que decía que iba a vivir con un dolor de espalda por el resto de mi vida, el Espíritu Santo vino sobre mí y hizo que todo eso desapareciera. Ese es el poder de la resurrección. Ese es entender el Evangelio de Jesucristo. Ese es el beneficio de estar en Cristo. Oh, grande eres de gloria.